Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Ciencia Ficción, un podcast en el que abordo temas a profundidad sobre este género. Y bueno, en el capítulo de hoy, o episodio de hoy, vamos a hablar de la arquitectura neobrutalista. Ahora bien, ya no estoy muy seguro de si ese término sigue aplicando correctamente. Yo recuerdo que hace muchos años, o sea, fácil 10 años, 8 años, entre 8 y 10 años, cuando andaba yo metiéndome a profundidad ahí en estas cuestiones de la ciencia ficción y el cyberpunk y todo eso, encontré por ahí algún blog, algún texto que decía o que hablaba de, más bien que nombraba como arquitectura neobrutalista a todas estas características arquitectónicas que solemos ver en la ciencia ficción cyberpunk clásica, sobre todo en los cyberpunks japoneses, ¿no? En el anime japonés cyberpunk podemos ver mucho esa estética. Para referirnos a esto, pues tenemos clásicos como Akira, ¿no? En la ciudad. Pensemos en la ciudad de Akira. Debido al copyright, pues no puedo poner así imágenes y eso, y prefiero ya no poner nada, que sea puro audio. Ya después buscaré alguna forma de cómo podamos ir analizando y viendo al mismo tiempo. No sé, tal vez en Twitch. Pero bueno, en ciudades como la de Akira, o ciudades como la que vemos en Ghost in the Shell, ciudades como las que vemos en varios de los cortometrajes que integran la película Manie Manie, el laberinto de historias. No sé si las hayan visto y que ya hice referencia a una de ellas en algún pláticas de ciencia ficción del pasado. Sobre todo cuando hablé de la violencia spot, pláticas de ciencia ficción 4, la violencia spot es una característica muy relacionada con el ambiente urbano y arquitectónico. Pero bueno, les decía que vi esto que explicaba que esa arquitectura neobrutalista es aquella que muestra todo lo que se supone nuestra arquitectura actual debería esconder. Todos los edificios, todas las casas tienen una serie de servicios que están ocultos, no precisamente porque así funcionen mejor, sino porque la estética actual nos pide o nos incita a ocultarlos porque es de mejor gusto que no se vean. Por ejemplo, las tuberías del agua, los cables de la luz eléctrica, sí, muchas de esas cosas están por dentro de las paredes, de los techos. En México tenemos casas de tabique, o sea, de concreto, de piedra, pues, y pues se cincela como tal, se mete una manguera y los cables van por ahí, igual las tuberías, ¿no? Van por entre los tabiques o los ladrillos. En otros países donde usan madera o usan los techos falsos o las paredes falsas, estos de tabla roca, pues simplemente toda la tubería va ahí escondida, ¿no? Y nosotros vemos una pared lisa. Si ustedes ponen atención en cualquier obra clásica de ciencia ficción, pues tenemos edificios repletos de esos elementos industriales, ya sea de servicios como escaleras, ventanas, todos de metal así, sin nada de estético, de pintado, que se vea bonito, sino así, tal cual, como si fuera una fábrica. Por eso se le denomina que es una estética industrial, la del cyberpunk. Entonces, esta arquitectura neobrutalista es aquel edificio cuyos elementos que nosotros acostumbramos a que sean internos y ocultos están completamente a la vista, y por eso muchos edificios o ciudades completas en este tipo de obras tienen un montón de tuberías, un montón de cables ahí expuestos que generan una visceralidad, ¿sí? La visceralidad del edificio, del elemento urbano. Si ustedes han visto películas como Dredd, Juez Dredd, la nueva que se hizo en 2017, creo, no me acuerdo, vemos, ¿no? Un gigantesco bloque, una gigantesca mole de concreto que es como una ciudad entera, pero es un solo edificio, ¿no? Y dentro tenemos muchos de estos elementos expuestos. Ahora bien, ¿dónde nace esta estética? No sabría yo definir dónde nace, pero sí sé que el máximo exponente y que seguramente influenció a la mayoría de los artistas que hicieron cyberpunk por ahí de los 80s y 90s y que dieron esta estética sumamente visceral, sumamente industrial a las ciudades, fue inspirada en la ciudad de Kowloon o Kowloon, no sé cómo se pronuncia, que ya no existe actualmente, y que a ver si algún día sí pienso abordar sobre esta ciudad, pero aquí sí necesito buscar imágenes, ¿no?
para que la vean, la visceralidad. Eso era una ciudad que era como el tamaño de una manzana, una cuadra, y edificios para arriba, ¿no? 12, 13 pisos, pero no tenía una organización. Entonces la ciudad, bueno, el edificio gigantesco por dentro estaba laberíntico y tenía tubos y cables expuestos, porque si alguno se incendiaba era más fácil cortar el cable o echarle agua o apagar el incendio que si fuera por dentro y ¡fum! Se nos va y no lo controlamos. Entonces, por cierta seguridad y también por falta de planificación, es que todos estos elementos de tubos, cables y otros servicios estaban expuestos, ¿sí? Entonces, el cyberpunk retoma muchas de estas características y las hace suyas como parte de su estética muy particular. Entonces, por eso, en el episodio que fue el 14, ya le había mencionado, expliqué cómo hay muchas series que no precisamente son ciencia ficción siquiera, pero cuyas características visuales, cuyas ciudades, cuyos entornos urbanos tienen esta arquitectura que les digo, no estoy seguro si es el nombre correcto. Yo lo escuché en algún momento y lo he usado desde entonces y considero que si no es el correcto lo podríamos usar y entender como arquitectura neobrutalista. Porque si nos vamos a cuestiones arquitectónicas, creo que la arquitectura brutalista realmente no apela a eso de mostrar los elementos internos ahora de forma expuesta. Pero bueno, así lo vi yo en algún momento y me agradó el término, ¿no? Se oye bien. Pero entonces, esta arquitectura neobrutalista, sea el término adecuado o no a niveles arquitectónicos, vamos a entenderla como que es la arquitectura que muestra la visceralidad de un edificio. Es decir, con todos los elementos internos, pero de forma expuesta. Tubos, cables, cualquier elemento de fierro, ¿no? De escaleras, ventanas, todo este tipo de cosas y accesorios están hechos de acero de una forma muy industrial, ¿no? Imagínense una fábrica. La fábrica no está hecha para verse bonita, está hecha para verse funcional. Lo mismo con los elementos cyberpunk en la cuestión arquitectónica, pero aquí implican muchas otras cosas más, de cuestiones sociales, políticas, económicas, entre otras, ¿no? Que ya mencionaré en algún otro podcast a futuro. Pero bueno, entonces la arquitectura neobrutalista la vamos a estar entendiendo dentro del cyberpunk como esta arquitectura industrial, donde se muestran los elementos generalmente internos de un edificio, pero de forma externa, expuestos. Y es una constante muy muy común en todas las obras de este género, aunque hay algunas que no. Si bien es una constante y una característica muy clásica del género a nivel estético, no es absoluta, ¿sí? Porque hay muchas obras que son mucho más pulcras, mucho más limpias estéticamente hablando, es decir, los edificios no tienen esta visceralidad expuesta, no tenemos estas tuberías laberínticas y kilométricas y estos cables enmarañados por todos lados. Tenemos una ciudad muy, muy limpia, muy, muy libre, estéticamente pura, y aún así siguen siendo cyberpunk. Y ahí es donde yo uso el término nanopunk para diferenciarlas. Por ejemplo, Ergo Proxy es una obra cyberpunk, nadie puede decir que no, pero estéticamente es mucho más limpia. La ciudad de Romdo es mucho más limpia que la ciudad de Tokio, Neo Tokio, o no me acuerdo cómo se llamaba, de Akira, o en Ghost in the Shell, o en el mismo Matrix, por ejemplo, ¿no? Sion está entre tuberías laberínticas donde van los centinelas. Veamos que todas estas son cyberpunk. Les digo, es mucho más frecuente en el cyberpunk japonés, en el anime. Sí o sí va a estar en obras ochenteras, noventeras del género. Pero les digo, hay algunas que no la presentan. Entonces no es como que sea siempre lo va a tener y si no lo tiene no es cyberpunk. No, aquí ya estamos en cuestiones estéticas, entonces la temática es lo que importa más que la estética, pero sin duda la estética es la que luego nos refiere a esta es una obra cyberpunk por las características, luego se ve, ¿no? Actualmente, para el momento en que estoy grabando esto, estoy viendo Dorohedoro, que cómo me ha encantado esa serie. No es cyberpunk, ni siquiera es ciencia ficción, es fantasía. Ni siquiera creo que sea fantasciencia, es fantasía porque hay magia y magos y hechiceros. Pero la estética de la ciudad de Hall, donde vive pues Kaiman, es una ciudad cyberpunk. Tú la ves y está sucia, llena de cables, abandonada, vandalizada, con grafitis, con tubos, muy industriosa, con grandes fábricas y contaminación, una ciudad gris, oscura, como la estética del cyberpunk requiere. Pero no es cyberpunk porque ni siquiera es ciencia ficción.
Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿La estética es lo suficientemente importante para meterla al género o no? La temática no lo es, porque igual estamos viendo una sociedad sumamente decadente a causa de la magia de los magos que viven en otro mundo y vienen y hacen sus fechorías aquí. Entonces, bueno, cumple con esa ideología, pero al no ser ciencia ficción, no considero que deberíamos denominarla cyberpunk, pero tiene la estética y la estética a mí me encanta en esta cuestión tan visceral de las ciudades. Entonces, bueno, es de lo que quería hablar el día de hoy, en este Pláticas de Ciencia Ficción, sobre la arquitectura neobrutalista. Que sea o no el término correcto, bueno, yo lo voy a seguir utilizando, porque finalmente ya nos aboca a algo muy específico de un género de la ciencia ficción, y no estamos haciendo arquitectura. Así que nos vemos en el próximo episodio de Pláticas de Ciencia Ficción. Hasta la próxima.